bienvenidos a la conmemoración del centenario del natalicio de Roberto Sánchez Vilella, aquí en el Panteón Nacional Román Valdeorti de Castro. Con nosotros ahora la licenciada Celina Romanín Siaca, expresidenta del Colegio de Abogados y biógrafa del honorable Roberto Sánchez Vilella. Muy buenos días a todos, saludo especial a los hijos y a la familia de don Roberto, de este gran hombre y de este gran servidor público. Pensé que lo más importante en el día de hoy era volver a lo básico. ¿Qué es lo que significa conmemorar un centenario? Es una convocatoria a una reflexión. En el caso particular de don Roberto, su vida cubrió todo el siglo XX. Todo ese repaso del siglo XX que a don Roberto le tocó vivir y que lo ayudó a forjar su pensamiento, sus valores y su política, me parece a mí que es lo que conmemoramos hoy. Esa presencia de la importancia de tener esa reflexión junto a nosotros de esas lecciones aprendidas y de cómo los valores que se fueron defendiendo a través de ese siglo XX, a través de este centenario, siguen vigentes para buscar y procurar soluciones de un norte fundamental que fue el norte de esta vida de este gran hombre que fue la justicia social. Los problemas a nivel de Puerto Rico, tanto como los problemas a nivel internacional, siguen repitiéndose. El abuso del poder, la opresión, el poder político mal utilizado, el uso del capital para manchar el nombre de la democracia, el voto cada vez más debilitado y el poder que se tiene con eso. Así que realmente es plantearse cómo esas lecciones repetitivas que nos da la historia pueden utilizar algo del aprendizaje de cómo un hombre como don Roberto lidió con los llamados análisis de costo y beneficio, de la democracia participativa que él tanto aportó, del crecimiento tan grande de las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil. Don Roberto no solo nos enseña esta historia y las lecciones de esta historia, sino también lo que significa ser una persona que esté dispuesta a enfrentar lo que sea por seguir la ruta de su conciencia. Plantearnos la importancia de tener valentía, de tener integridad, de perseverar a nivel de nuestra reflexión de nosotros como individuos y como ciudadanos en el camino a los ideales. A nivel íntimo, realmente don Roberto tenía un gran corazón y yo creo que todos los que lo conocieron que están aquí presentes, pues en su centenario pueden recordar y reflexionar sobre la importancia de que todo proyecto político esté también impulsado por un gran corazón que ama a su pueblo y que ama a los seres humanos que los rodean. Hay una cita de Borges con la que los quiero dejar que dice: cualquier destino, por largo y complicado que sea, consta en realidad de un solo momento. Y es el momento en que el hombre sabe para siempre quién es. Don Roberto lo supo. Obviamente la llama de su espíritu nos acompaña, nos protege, nos inspira y como también Borges dijo, lo único que no existe es el olvido. Muchísimas gracias y los dejo entonces con mi gran amigo Noel Colón Martínez. Cuando don Roberto llega a la gobernación en el año 65, en enero del 65. Yo era presidente del Colegio de Abogados en ese momento. Sánchez conocía que una de nuestras preocupaciones mayores era la situación de la judicatura en Puerto Rico. Es decir, había un ataponamiento de tal naturaleza en los tribunales, había una carencia de facilidades físicas tan grande, había un método de designar los jueces tan inapropiado, porque
era exclusivamente a base de méritos políticos, como lo es ahora, o como lo ha sido hasta ahora. Sánchez vino a Ponce, a la Asamblea del Colegio de Abogados, pronunció un discurso breve de 20 minutos y se comprometió a que en adelante se habría de designar una comisión de nombramientos judiciales compuestas fundamentalmente de personas no políticas, no vinculadas con la actividad gubernamental. Y lo hizo. Y creo que fue un periodo en que, junto a otras reformas importantes como la electoral, logró enfrentar unos problemas muy serios en la designación de los jueces. Hubo un caso en el Partido Popular, en ese periodo de 60 al 64, que nosotros tuvimos que dar una gran batalla, porque el presidente de la Comisión de Nombramientos del Senado se negaba a confirmar un juez para un cargo de tribunal en el Tribunal de Distrito. Y el presidente de esa comisión dijo públicamente que esa persona no creía en el programa del Partido Popular y que esa persona no había votado por el Partido Popular. Elevamos una protesta muy grande y Sánchez nos apoyó. Y Muñoz insistió con el Senado en que se confirmara y lo confirmaron. De ahí en adelante yo tuve con Sánchez una gran relación personal. Les doy estos ejemplos porque el Partido Popular Democrático, en ese periodo del 60 al 64, estaba pasando por una crisis institucional importante. En el plano ideológico, en el plano de la administración pública, en el plano de la corrupción. Y Muñoz, enfrentado a los señalamientos, aceptó que había que hacer cambios importantes, pero aparentemente él no estaba ya en condiciones de hacerlo. Pensó que Sánchez los podía realizar. Y el primer discurso de Sánchez, luego de su elección, es un llamado profundo a la reflexión y a encarar la realidad desde otra perspectiva y con otra gente, y con otro pensamiento, y con otros criterios. Él tenía una expresión que decía que de lo inmediato indeseado pasamos al futuro deseado para regresar al presente indeseado. Es decir, que había que estar permanentemente pendiente de que la administración pública fuera una administración pública depurada constantemente. Y eso lo hizo un gran profesor universitario después de ser gobernador. Cuando en 1996 el gobernador José Yo decide invitar a los gobernadores de los estados a celebrar su convención en Fajardo, acompañó la invitación con un agravio muy grande desde nuestro punto de vista, porque negó que Puerto Rico fuera una nación. Y nosotros decidimos organizar una protesta masiva. Y a mí me correspondió ir a hablar con Sánchez para que él formara parte y dirigiera, en cierto modo, esa expresión de protesta. Yo no recordaba que nunca Sánchez hubiese reconocido públicamente que Puerto Rico era una nación. Cuando nos sentamos a conversar, presentía que había una interioridad que podía reconocer ese hecho evidente, pero había una exterioridad que políticamente no le había permitido expresarlo. Y empezamos a hablar. Recuerdo que yo le dije, mire, a lo mejor usted no ha tenido la necesidad públicamente de decir que esta es una nación, pero cuando alguien niega que esto sea una nación, usted está en la obligación de decir que esta es su nación. Si nadie lo niega, a lo mejor no hay necesidad de afirmarlo, pero cuando la figura pública más importante del país dice que no somos una nación, usted está en la obligación de afirmarlo.
Más o menos con ese y otros argumentos, el hombre quedó convencido de que sí, de que había llegado el momento de afirmarlo públicamente y protestar de quien decía que no lo éramos. Y se desarrolló una actividad en la cual él participó, dirigió junto a nosotros aquella actividad y fue, a mi juicio, uno de los elementos más detrimentales en la gestión pública de José Yo. Yo participé con Sánchez en una serie de programas de televisión que se titulaba Tiempo Igual. Creo que en algún momento debieran recogerse las reflexiones de Sánchez, porque las improvisaciones de Sánchez no eran tales improvisaciones. Él maduraba mucho y reflexionaba mucho antes de aventurar opiniones. Y cuando aventuraba la opinión, era un hombre extremadamente racional. Ustedes saben que yo soy independentista. Nunca él fue independentista. Sin embargo, yo nunca encontré un ser humano con quien yo me pudiera comunicar con tanta facilidad como don Roberto Sánchez Vilella. Y no por la lucha por la independencia, sino porque yo nunca he visto un hombre tan consagrado a la justicia social como Roberto Sánchez Vilella. No había nada en el campo de la justicia del más débil que Sánchez no atendiera con profundo respeto y que acogiera. Yo he tenido dos preocupaciones fundamentales en mi vida, que es la libertad por un lado y la justicia social por otro. No es una más importante que la otra. Es decir, Sánchez le dio ejemplos a este país de voluntad de cambio. Creía profundamente en que había que recobrar toda la justicia que fuera posible recobrar para garantizarle a los menos afortunados una oportunidad de lucha y una oportunidad de vida. Y eso para mí era muy importante. Yo fui abogado de él en cosas pequeñas, pero en las cosas que me delegó no tuvimos nunca ningún problema. Yo creo que Sánchez fue una de las figuras más eminentes que tuvo el siglo XX puertorriqueño. Cualquier homenaje que se le rinda a una persona de su integridad personal, de su capacidad, era un hombre talentosísimo, era un hombre culto, era un hombre de una variedad de intereses enormes. Sánchez seguía la bolsa de valores de Nueva York sin tenerlo capital, la seguía por puro entretenimiento. Era un hípico, pero un hípico consagrado y no tenía caballo. Y cuando uno penetraba la cultura de Sánchez, en la literatura, en las artes, era un hombre profundamente educado. Por eso hoy yo con mucha satisfacción estoy aquí compartiendo con ustedes, porque tuve la ocasión de conocerlo bien, de conocer a su familia, y hoy me siento muy honrado de compartirlo con ustedes. Muchas gracias. Roberto Sánchez Vilella, del pueblo de las Gracias, a nuestro gobernador, porque es un gran defensor de la buena democracia.